Gloria a Dios por este nuevo día que Dios nos brindó y que ya podemos nosotros contar de esas bendiciones que Dios nos dio. Seguimos con esta iglesia por las casas y yo agradezco a Dios la presencia suya. Sabe que cada vez que usted enciende el interruptor de su aparato, de su tablet, de su teléfono, de su televisor, usted se está congregando con nosotros. Y cuando usted comparte este link, comparte esta oportunidad, también está invitando a otros a que se congreguen con nosotros. Por eso agradecemos a Dios por eso. Seguimos aquí para hablar esta palabra que Dios tiene para su vida. Y a esta hora yo quiero invitarle a que aprendamos acerca de las actitudes correctas del Hijo de Dios. Qué bonito es saber que hay actitudes que el Hijo de Dios debe de desarrollar. ¿Cuáles son esas actitudes correctas del Hijo de Dios? Pues lo vamos a escudriñar. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Mateo capítulo 6 y vamos a leer todo el capítulo, pero por ahorita, para iniciar, leemos los primeros 4 versículos que usted tiene ahí enfrente y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estaba el Señor Jesús hablando a sus discípulos. Cuando pues des limosna, dice Jesús, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Les recuerdo, mis amados hermanos, que antes de este capítulo comienza el capítulo 5 de Mateo, en donde el Señor Jesús está hablando a sus discípulos este sermón del monte. Ahora vamos a entrar a las actitudes correctas del Hijo de Dios, que es de lo que habla el capítulo 6. Yo estaba pensando en esto, ¿por qué el Señor estaba diciéndole a los discípulos cuáles eran las actitudes correctas que deberían de tener? El Señor Jesús lo que quería era poner un alto, poner un ten cuidado, poner una advertencia a sus discípulos y a nosotros, por ende, para que no caigamos en el error que habían caído los fariseos, que ellos eran muy religiosos, pero que su corazón estaba totalmente apartado del Señor. Actitudes correctas de un hijo de Dios. La palabra actitud es aquello que define la forma de accionar de una persona. Define también la manera de pensar, la manera en que reacciona ante ciertas situaciones. Estas reacciones pueden ser ya sea positivas o negativas. Entonces el Señor Jesús nos viene a poner un ten cuidado antes de darnos estas enseñanzas sobre las buenas obras, porque no quiere que nosotros caigamos en el error y adoptemos la actitud que habían tomado esos religiosos llamados fariseos. Por eso es que nos da ejemplos sobre la caridad, sobre la oración, sobre el ayuno, pero el Señor está mostrándonos aquí, a través de esta enseñanza, las actitudes correctas e incorrectas hacia las buenas obras. Aprendamos pues las primeras, que son las que ya leímos aquí en Mateo, en los versículos del 1 al 4 del capítulo 6. Ahí habla, fíjese que él empieza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, dice, van a tener la recompensa de ellos, pero no la que tiene vuestro Padre que está en los cielos. Y empieza a hablar ahí: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Está hablando, primera actitud correcta, haz el bien para agradar a Dios. Haz el bien para agradar a Dios. Esa es la primera actitud correcta. Cuando habla el Señor de limosna, habla de caridad, es de dar a los necesitados. Nosotros los cristianos no damos limosna, nosotros damos ofrenda, porque es parte de lo que yo tengo en gratitud a Dios. Dios no necesita mi limosna. Ahora los necesitados sí. Como cristianos debemos de dar al necesitado. Claro que sí, con mayor razón. Pero al hacer esto, nuestro motivo, dice Señor, no debe ser recibir la honra de los hombres, para que me miren. ¿Por qué decía el Señor eso? Porque los fariseos daban limosna para ayudar a los necesitados, pero antes de dar la limosna, ellos se ponían en las plazas y empezaban a miren, y se sacaban el dinero
y le daban, pero primero llamaban la atención para que la gente los viera, que ellos estaban dando algo. Ellos daban para gloriarse de cuánto tenían. ¿Sabe usted que todavía hay gente que da para hacerse sentir que él tiene más que el otro? Esa no es la actitud correcta. Si nadie estaba mirando a los fariseos, ellos no le daban nada a nadie. Entonces, al contrario de los hipócritas, o sea, de estos fariseos, los cristianos no debemos hacer alarde de nuestras dádivas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Versículo 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda, dice, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, dice, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, la primera actitud correcta de un hijo de Dios es hacer el bien para agradar a Dios. Segunda actitud correcta del hijo de Dios. Del versículo 5 hasta el versículo 15, siempre de Mateo 6, el Señor Jesús nos habla acerca de la oración. Entonces, la actitud correcta que Jesús quiere enseñarnos es que oremos para ser oídos por Dios y no por los hombres. Qué bonita esa pregunta. ¿Por quién quieres ser oído tú? ¿Por los hombres o por Dios? Fíjese que Jesús no está criticando el orar en público, pero sí condena la oración pretenciosa y bulliciosa que solo quiere atraer la atención, usando un palabrerío elevado, usando frases que los demás ni siquiera pueden entender. Hermano, cuando nosotros oremos, no hagamos de esta manera. En aquel tiempo los fariseos acostumbraban a orar en las esquinas de la calle, se ponían sus atavíos, sus trajes con flecos y se paraban allí con unos grandes turbantes en donde decía santidad a Jehová, y empezaban a dar gritos en la calle para llamar la atención. Habían lágrimas en su boca, como ay Señor, y yo te pido, pero había lágrimas en su voz, pero nunca le iba a ver salir una lágrima de sus ojos. ¿Por qué? Porque eran lágrimas solo para llamar la atención. Los fariseos exhibían su oración en público para recibir alabanza de los hombres y decir, miren cómo ora ese, miren cómo, qué bárbaro, qué palabrerío, amantísimo y excelentísimo Padre que estás en los cielos. Dios no necesita de eso. Mire, yo me acerco a Dios como un hijo se acerca a un padre. Los que tenemos hijos, ¿verdad que nuestros hijos no entran amadísima y excelentísima madre? En este momento yo quiero dirigirme a usted. No, el niño, la niña llega y dice, mamá, dame de comer. Papá, necesito esto, porque hay una confianza. Los fariseos exhibían oraciones en público con un palabrerío elevado para recibir alabanza de los hombres. Jesús nos aconseja cuál es la actitud correcta a orar. Y él dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Mire, casi lo mismo que dar limosna, ¿verdad? Hacerlo en secreto. Entonces, la actitud correcta para orar, Jesús dice, número 1, ora en secreto. Número 2, dice, cuando ores no uses vanas repeticiones. O sea, lo que otro escribió, a eso se le llama rezar o recitar lo que otro escribió. Jesús nos da un modelo de la oración y a eso se le conoce como el Padre Nuestro. Y este modelo de la oración incluye, primero, reconocer a Dios como nuestro Padre. Por eso empieza, Padre Nuestro. Luego inicia con alabanza, santificado sea tu nombre. Luego acepta el señorío de Dios sobre nosotros y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, aún en lo que te voy a pedir, ¿verdad? Luego el Padre Nuestro nos induce a reconocer y pedir la provisión diaria, y dice el pan nuestro de cada día. No dice el pan nuestro de una semana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también este Padre Nuestro nos instruye a buscar el perdón de Dios en la medida que nosotros perdonamos. Y dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Y
Luego dice el Padre Nuestro que debemos de pedir la protección y la ayuda del Señor. Y dice, y no nos metas en tentación, versículo 13, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿es malo orar en público? No, pero siempre y cuando usted lo haga para Dios. Y la actitud correcta de un hijo de Dios es orar en lo secreto. Tercera actitud correcta. Del versículo 16 de Mateo, dice el versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el Señor. Pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, otra actitud que debe de hacerse en secreto. ¿Cuál es la tercera actitud correcta de un hijo de Dios? No ayunes para aparentar espiritualidad. El ayuno es un ejercicio espiritual que Dios ha dejado, incluso físicamente es saludable. Ayunar para desintoxicar el cuerpo. Pero los hipócritas fariseos ayunaban más de lo recomendado por la ley de Moisés. La ley de Moisés decía ayunar por lo menos una vez al año en el día de la expiación. Pero los fariseos hacían más de una vez. Señor, dijo aquel que entró a orar al templo, aquel fariseo, y se puso ante el publicano, yo ayuno 7 veces a la semana, o sea, todos los días. ¿Por qué lo estaba diciendo? Mire, yo no necesito saber cuándo usted ayuna, usted no necesita saber cuándo yo ayuno. Quien necesita estar en contacto es Dios y yo y Dios. Entonces, ¿por qué tocar trompeta? Solo para que digan, ay, qué bárbara la hermana Caro, cómo ayuna, qué espiritualidad. Pero usted no sabe si realmente solo estoy aguantando de hambre. Y esto me recuerda algo que yo aconsejo a los miembros de la congregación. Si usted va a ayunar, no es una huelga de hambre, porque algunos solo dejan de desayunar, pero nunca oran. Eso es una huelga de hambre. Otros porque como están acostumbrados a no desayunar, dicen, es que yo ayuno todos los días. No, el ayuno es ocuparse sosegadamente en un tiempo de oración. Si tú no comiste, pero no oras, no estás ayunando. Si tú vas a ayunar, es el tiempo que ibas a ocupar para desayunar, dobla tus rodillas. Y ahí en tu trabajo, ahí en tus quehaceres, mantén tu ocupación y tu mente en el Señor. Los fariseos cuando ayunaban fingían tristeza por sus pecados, pero en realidad seguían pecando. Ellos demudaban su rostro, no se lavaban, no se peinaban, no se bañaban y decían, andaban así todos encogidos para fingir espiritualidad, entre comillas, pero eso no es espiritualidad. Querían mostrar un disfraz realmente, que estaban muy afligidos por Dios. Por eso es que Jesús los llama hipócritas, porque tenían una careta, pero Jesús conoce lo que hay adentro del corazón. Entiéndase bien esto, Jesús no está prohibiendo el ayuno, sino la actitud con que se hace el ayuno, la actitud hipócrita que usaban los fariseos. Este es el ejemplo del peligro de participar en actos religiosos solo para ser vistos por los hombres, para impresionarles y recibir su alabanza. Y Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Cuarta actitud correcta de un hijo de Dios, no se materialicen. En el versículo 19 al 21 Jesús habla de no hacer tesoros aquí en la tierra, porque dice que aquí la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. En el Nuevo Testamento Jesús hace mención con frecuencia a los peligros que traen consigo las riquezas, pero en ninguna parte condena en sí la riqueza. Lo que Jesús condena aquí es la avaricia y el acaparamiento del dinero. El peligro es que el corazón se ligue al tesoro y no, el corazón, dice Jesús, no puede estar en dos lugares. Dice, si los tesoros están en la tierra, el corazón estará en la tierra. Pero si mi corazón está en el cielo, mis tesoros estarán también allá en el cielo. Entonces Jesús nos está indicando que la actitud correcta es que no nos materialicemos. Mire, cuando usted y yo muramos, las cosas aquí van a quedar. Y si no, observe a los que ya partieron, nada pueden llevarse. Y si les ponen tesoros, pues allá llegan los ladrones todavía a las tumbas y se los quitan. Quinta actitud correcta de un hijo de Dios:
Reconoce a Dios como tu Señor. Y aquí voy a leer versículo 24. Ninguno puede servir, dijo Jesús, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces hay que reconocer a Dios como nuestro Señor, y este punto trata específicamente sobre la lealtad hacia Dios. La actitud que yo tome hacia el dinero es una señal, ya sea de mi sumisión a Dios o de mi rebelión en contra de Dios. El dinero no es un fin en sí mismo, es un medio que Dios nos da, pero quien lo provee es Dios. Y si Dios, mi Señor, gobierna en todas las áreas de mi vida, mi actitud hacia el dinero va a ser sumisión también a la voluntad de Dios y al cumplimiento de su palabra. ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿Qué es el dinero para tu vida? Entonces, ¿es tu Señor el dinero? ¿Es tu Señor el dinero? Eso debes de preguntarte. Pero la actitud correcta es reconocer a Dios como nuestro Señor. Sexta actitud correcta: nunca te afanes. Ay, cómo necesitamos esa observación. Acuérdese, son advertencias que les dije que Jesús dio. Eso de afán y ansiedad, hermanos, que habla la palabra del versículo 25 en adelante hasta el 34 en Mateo 6, espero que usted lo lea. Afán viene de una palabra griega merizo, que significa dividir en partes. Es distraerse o preocuparse con cosas que causan ansiedad y tensión y prisión. Nos llegan a encadenar. La ansiedad o la preocupación demuestra falta de fe. Y mis amados hermanos, déjenme decirles que solamente deben de afanarse los que no tienen un papá que cuida de ellos. Pero si tú eres un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo tengo un Padre de los cielos, yo tengo un Padre celestial, yo tengo un Padre que cuida de mí. Y el Señor Jesús dice, no es la vida más que el alimento, ahí en el versículo 25, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La naturaleza misma nos da testimonio. Él dice, miren las aves del cielo, ellas no siembran, ellas no ciegan, no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos reclama, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no valemos más nosotros que un par de palominos? ¿Acaso no valemos nosotros más que aunque sea un cuervo? Dios nos pide que no nos afanemos. ¿Y sabe cómo es afanarse? Para que lo entienda, es como mecerse en una mecedora. Usted se mece y se mueve, pero ¿a dónde llega? A ningún lado. Así es preocuparse, así es afanarse. Solo se preocupa, solo se desgasta, le da diabetes, ansiedad, se le sube la presión, pero no resuelve nada. Entonces un verdadero hijo de Dios no tiene que afanarse, porque esa es la sexta actitud correcta. Y la séptima actitud correcta es: no juzgues o critiques a los demás. No juzgues o critiques a los demás. Aquí nos pasamos al capítulo 7, en los primeros 6 versículos, y el Señor Jesús dice en 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, dice, os seréis medidos. Jesús está criticando y juzgando la mala costumbre de criticar a los demás. Él está condenando, la mala costumbre de criticar a los demás, mientras pasamos por alto las faltas propias y asumimos una actitud nosotros de jueces de los pecados que están cometiendo los demás. Como que fuera un proceso judicial. Entonces, aquel es el culpable, yo soy inocente. Y mire, tendemos a señalar el dedo. Pero como dijo alguien, cuando tú apuntas tu dedo índice hacia otra persona, 3 te apuntan a ti y 1 apunta hacia Dios que está en los cielos y te conoce. ¿Por qué no debemos de juzgar? Porque con la misma medida con que medimos, seremos medidos, y dice la palabra que aún se nos añadirá más. ¿Y por qué mirar, dice Mateo 7:3, la paja que está en el ojo de tu hermano y no vemos la gran viga que tenemos en el ojo? Es fácil señalar el error de otros, pero ¿y el mío?
Si tú tienes ganas de juzgar, júzgate a ti mismo. Entonces, hermano, todas estas son advertencias que el Señor Jesús nos dio para que tú y yo desarrollemos actitudes correctas como verdaderos hijos de Dios. Si usted se ha estado preguntando, ay Señor, yo quiero ser un verdadero hijo tuyo, quiero dar testimonio, quiero tener la actitud correcta, esta es la palabra de Dios para ti. Tengamos actitudes correctas. ¿Cuáles son? Número 1, hagamos el bien para agradar a Dios, no a los hombres. Número 2, oremos para ser oídos por Dios, no por los hombres. Número 3, no tratemos de aparentar espiritualidad, ayunando o fingiendo, participando de alguna actividad y poner cara de piedad. No. Vivamos la espiritualidad. Cuarto, no nos materialicemos. Quinto, reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Y Él es el dueño de todo. Sexto, no nos afanemos, que se afanen aquellos que no tienen un padre. Y séptimo, no juzguemos para que no seamos juzgados. Esta es la palabra de Dios para ti. Te la dejo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo. Lee Mateo capítulo 6 completamente y el capítulo 7, por lo menos los primeros 12 versículos, para que tú te empapes de cuál es la voluntad de Dios para ti y la actitud correcta de un cristiano. Y si tú no eres un hijo de Dios, pues conviértete en un hijo de Dios. ¿Cómo hacerlo? Aquí te dejamos esta oración para que tú la repitas, luego nos llames y nos comuniques y estamos para ayudarte y servirte. Hasta la próxima y que Dios me lo bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esta manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.